la información, y es que existe, hay que tener en cuenta, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, órgano pues del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero se ha avanzado en materia de políticas públicas, en materia social, en materia económica, con relación pues a la pobreza en nuestro país. Y también pues además hay que recordar que hace unas semanas se presentó el presupuesto 2025 en el Congreso de la República por parte del Ejecutivo. ¿Pero es suficiente o no? Sobre ello vamos a conversar y darle la bienvenida a Federico Ardillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Señor Ardillas, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, un saludo para ustedes y para todo el país a través de las ondas de su medio de comunicación. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, en nuestro país, señor Ardillas, lamentablemente hablar de pobreza no es algo nuevo, no es algo novedoso. Por el contrario, siempre estamos hablando en materia económica, siempre estamos tratando de buscar iniciativas, soluciones y estrategias pues que puedan ayudarnos a disminuir y a cortar, a cerrar esa brecha que tenemos en nuestro país. En ese sentido, según su experiencia y postura y perspectiva, además, ¿se ha mejorado en los últimos años? ¿Ha disminuido la pobreza o no? Quizás es mejor verlo con un panorama un poco más amplio del tiempo. Cuando la serie histórica que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística lo que nos muestra es que del 2004 hasta el 2016 tuvimos una reducción de la pobreza muy significativa. Pero la pregunta entonces es, ¿qué pasó en el 2016 para que no se continúe con esa tendencia? Entre el 2016 y el 2019 estuvimos afectados por dos factores. Uno de naturaleza natural, donde lo que pasa con el país es que no tenemos todas las herramientas. Tuvimos un fenómeno del Niño, del 16 al 19, 1,5 millones de personas afectadas, pero el giro se da en los 16, y lo que tenemos allí es una crisis política. El conflicto político nos sacó, sume conflicto político más impacto del fenómeno del Niño, y entonces esa tendencia importantísima de disminución que se estancó. Después de eso viene el impacto del COVID, y el COVID nos vuelve a tirar para arriba. Bajamos un poco y volvimos a subir. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que sí es posible reducir significativamente la incidencia de la pobreza monetaria y de otras formas de pobreza convergente. Pero para eso necesitamos al menos dos procesos fuertes. ¿Cuáles? El primero es salir del escenario de confrontación política en el que venimos estando atorados a lo largo de estos años. Eso nos está trabando como país, como sociedad. Señor Ardillas, y para que la ciudadanía también lo tenga en cuenta y lo tenga más claro, ¿por qué es tan importante el evitar? ¿Por qué es importante que haya un clima de paz o al menos de cordialidad en la política de nuestro país para que esto no tenga un impacto negativo en los índices de pobreza? Mire, porque estamos peleándonos unos con otros en lugar de estar cooperando justamente para enfrentar en conjunto los problemas que tenemos. Y ese es el problema clave del manejo de la política. Tenemos que salir de la política de la confrontación a la política de la cooperación. Y esa cooperación pasa por procesos de concertación, por procesos de diálogo, de ponerse de acuerdo.
Y ese es el esfuerzo en el que hemos estado y estamos comprometidos como mesa de concertación. Ahora, señor Arnillas, en materia económica, ya hace algunas semanas o días, se aprobó pues el presupuesto para el año fiscal 2025. En ese sentido, en comparación con el presupuesto de 2024, ¿hay mejoras en cuanto a, o en todo caso, dirigidas al sector de infancia, al sector de niños, al sector de educación, que es muy importante? Básicamente estamos en la misma. Uh-huh. El presupuesto básicamente es inercial. Es decir, vamos haciendo lo mismo cada año, con pequeñas variaciones. Y eso es un problema. Tenemos que tener una estrategia que nos permita efectivamente superar, salir solamente del gasto para tener un gasto que sea eficaz, eficiente, que garantice los derechos de la gente. Estoy viendo las imágenes en mi pantalla que entiendo son las que se están distribuyendo a nivel nacional. Uh-huh. Y lo que vemos son justamente, ¿no?, todas esas tareas que tenemos pendientes como sociedad. En nuestros asentamientos humanos de la costa, en nuestros centros poblados altoandinos. Estamos además en una coyuntura donde el agua es un factor crítico. Sí, claro. Acabamos de tener una presentación de 4 escenarios regionales. Uh-huh. El escenario de Piura, el escenario de Loreto, el escenario de Puno, el propio escenario de Lima. Nos sentimos muy tranquilos, pero el agua de la capital depende de unos nevados que ya no tenemos. Claro. Entonces, esos son elementos que deberían estar ordenando la política. Garantizar vivienda, garantizar empleo de calidad, educación, agua. Correcto, señor Arnillas. Y ahora, refiriéndonos al rol, al papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil, pues en la defensa, tanto en los derechos de la infancia, porque hoy en día precisamente está en el debate, por ejemplo, señor Arnillas, la pena de muerte contra violadores de menores. Entonces, más allá de ello, hay una lucha, hay precisamente una brecha importante que cerrar en materia de violencia y también el cuidado de nuestros niños. Mire, si tenemos un adolescente que es infractor, el responsable de esa situación es la propia sociedad y en especial el Estado, que no está dando un servicio de educación de calidad. Uh-huh. Ahora, por otro lado, señor Arnillas, estamos llegando a la parte final de este año y hace un momento usted mencionaba que hasta el año 2016 sí había un crecimiento, o en todo caso había un cierre de brechas en cuanto a los índices de pobreza importante, pero que pues por momentos y puntos críticos dentro de la cronología, como el caso del fenómeno del niño, el caso de la pandemia y la crisis política, esto se vino abajo. Pero hasta el 2016, ¿qué se había hecho bien para que podamos contrarrestar la pobreza en nuestro país? Mire, lo que hay en ese periodo es básicamente una orientación compartida y una cooperación entre los actores. Una mejora en herramientas de gestión. Uh-huh. Mejora en la cual la propia mesa fue un espacio de construir los acuerdos y hacerlos viables. Mire, nosotros tenemos en la mesa una consigna que dice: sin presupuesto no hay derecho. Y justamente uno de los primeros procesos de intervención de la mesa fue acceder a la información del presupuesto público y conectar el presupuesto público con a dónde dirigir el gasto. Uh-huh. De tal manera que ese gasto se transforme en una provisión de servicios vinculados a derechos. Las campañas tenían que ver con clasificadores de gasto. Y pues, ¿estaba o no estaba el clasificador de gasto? ¿Se le había asignado o no se le había asignado el dinero? ¿El dinero era suficiente para avanzar en cerrar la brecha? ¿El dinero fue bien ejecutado o hubo corrupción en el camino? Justo, allí pues... Ese fue el proceso que nos ayudó a
reducir sistemáticamente, ¿no?, Y ese es uno la de nuestros incidencia de la pobreza. Y ese es uno de nuestros males sociales, señor Arnillas, pues no, que hay dinero, hay presupuesto, pero la corrupción también lamentablemente genera miles y miles en cuanto a pérdidas económicas. Señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, muchísimas gracias por sus reflexiones, postura y además pues estrategias y recomendaciones en materia de política, sobre todo, ¿no? Evitar la confrontación que lamentablemente en los últimos años se ha acrecentado en nuestro país. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Además son el servicio de comunicaciones que llega a todo el país. Así es. En cada rincón pues del país, Radio Nacional. Señor Arnillas, muchísimas gracias por este contacto, tema que seguramente los vamos a seguir conversando en los próximos meses. 7 de la noche con 29 minutos, vamos a una breve pausa y regresamos con más aquí en el informativo de Radio Nacional.